Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar a trabajar con el conjunto de números racionales. Ya habíamos visto el conjunto de números naturales y enteros. Trabajamos con valores positivos en los naturales y con negativos en los enteros. Ahora vamos a trabajar con los racionales. ¿Quiénes son los valores racionales? Bueno, son los valores positivos, los valores negativos enteros, pero también aparecen los valores decimales, que también pueden ser fracciones y que también se pueden representar de manera gráfica. Vamos a ver, por ejemplo, entre la mitad, entre 0 y 1, está 0,5. Ese sería uno de los números decimales. Pero entre dos números enteros hay infinitos números decimales, ¿sí? Acá estaría el 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, pero entre medio de 0,5 y 0,6 hay infinitos números decimales, y entre medio de estos dos valores hay infinitos, y así sucesivamente. Entonces, podemos representarlo, como acabo de decir, de manera como un número decimal, 0,5, podemos poner acá 1,3, podemos poner acá menos 0,5. Son todos valores decimales que pueden ser también negativos. Entonces, yo voy a poner mi primer ejemplo, vamos a utilizar el 0,5, que es la mitad entre 0 y 1. ¿Cómo lo vamos a representar como una fracción? Bueno, primero que nada, una fracción es una división entre dos números enteros, va con una rayita de división. El número de arriba se va a llamar numerador, este que está acá es numerador, y el de abajo, denominador. O sea que la división entre el numerador y el denominador nos va a dar como resultado el número decimal. Por eso aclaramos acá que son iguales. Entonces, la fracción que representa a 0,5 es un medio. Si nosotros hacemos 1 dividido 2, nos da 0,5. Representación gráfica, podemos hacerlo por ejemplo con un chocolate. El chocolate vendría a representar el entero. Y entonces, ¿en cuántas partes está dividido el entero? En dos partes, ¿no? Siempre teniendo en cuenta este ejemplo. Lo dividimos en dos partes. ¿Y qué parte vamos a colorear? Una parte. Voy a pintar esta acá. Y ahí estaría entonces lo que es un número decimal, que es igual a una fracción, o son equivalentes, y que también es igual a representarlo de manera gráfica. Vamos a pensar... bueno, lo puedo cortar, ¿no? Vamos a empezar a trabajar con fracciones. La idea sería empezar a operar tanto con las sumas, con restas, con multiplicaciones o con potencias y raíces. Pero para que se nos haga más cómodo, vamos a realizar pasajes de decimal a fracción y vamos a trabajar con fracciones. Se puede trabajar solamente con decimales, pero como dije recién, es más cómodo con las fracciones. Entonces, tenemos dos tipos de decimal. Los que son no periódicos, como el ejemplo que vimos del 0,5, y también tenemos los decimales periódicos. Un decimal es no periódico cuando las cifras significativas, o sea, los numeritos que están después de la coma, son finitos, o sea que se pueden contar. ¿Sí? Podemos tener 1, 2, 3, 8, pero podemos contarlos. Ahora, si tenemos, como en este caso el 1,3, puede ser cualquier valor que tiene este estilo de pancita, si se puede decir arriba, puede ser un número, puede tomar 2, puede tomar 3, ¿sí? Significa que este número se repite de manera infinita. Por lo tanto, se lo considera como un decimal periódico, o sea que el 3 se repite de manera periódica, de manera infinita. Entonces, vamos a trabajar primero con los decimales no periódicos, ¿sí? Que son por ahí los que son un poquito más sencillos. Y lo que vamos a hacer es, tenemos el número 2,5, el número decimal 2,5. Vamos a colocar la línea de división, ¿sí? En el numerador. Recordemos que el numerador es el que está arriba. Vamos a colocar el número sin la coma. Si yo al 2,5 le oculto la coma, fíjense que me queda un 25, que es el número que voy a poner en el numerador. En el caso de los que sean no periódicos, siempre vamos a colocar un 1 y vamos a colocar ceros de acuerdo a la cantidad de cifras significativas
que hayan después de la coma. En este caso hay una sola cifra significativa, es el 5, entonces va a ir solamente un 0. Y por lo tanto, ya tendríamos nuestra fracción. 2,5, el decimal, es equivalente a la fracción 25 sobre 10 o 25 décimos. En el caso del periódico, decimal periódico 1,3, comenzamos de misma manera, ponemos la rayita de fracción. Ahora, lo primero que vamos a hacer es colocar de la misma manera el número sin la coma. En este caso es 13. Pero a 13 le vamos a restar la parte que no es periódica. Menos, vamos a alargar un poquito más la rayita, menos 1 en este caso. Fíjense que de los dos, el que no es periódico, el que no se repite, es el 1. Es el que no tiene, de alguna forma de decirlo, que no tiene la pancita arriba. Entonces, 13 menos 1. Y abajo, en vez de colocar unos y ceros, como es periódico, se van a colocar 9 de acuerdo a la cantidad de números periódicos que existan. En este caso hay un solo número periódico, o sea el 3, por lo tanto vamos a poner un 9. Voy a continuar abajo. 1,3 periódico es igual, 13 menos 1 es 12, dividido 9. Y ahí está la equivalencia. Entonces, como dije anteriormente, si yo quiero comprobar que esto está bien, 25 dividido 10 me tiene que dar 2,5. 12 dividido 9 me tiene que dar 1,3333 de manera infinita. Y vamos a ver un ejemplo de los decimales periódicos, pero fíjense que después de la coma hay un valor que es periódico, como el 5, y uno que no es periódico, como el 2. En este caso, vamos a repetir el procedimiento de colocar la rayita de la fracción, siempre, en el numerador. Vamos a colocar el 325, que es el número sin la coma. Le vamos a restar 32, que es la parte que no es periódica, igual que hicimos en el ejemplo anterior. Y ahora, tenemos, después de la coma, un periódico y uno que no es periódico. Entonces, por el que es periódico, vamos a colocar un 9, ¿sí? Y por el que no es periódico, que está después de la coma, recordemos que estamos trabajando con los valores después de la coma. Como hay uno que no es periódico, recordemos que poníamos ceros. Por lo tanto, va a ir un 90. Si acá hubiera 3,25 no periódico, 3, 4 sí periódico, ¿sí? Los dos valores periódicos, se les agregarían 2 9 y 2 ceros. Un ejemplo rápido, antes de continuar con este, ponele que tenemos 2,345, por ejemplo, ahí. Entonces, vamos a ver solamente abajo. Arriba le ponemos 2345 menos 23, ¿sí? Lo que nos importa es abajo, porque esto de arriba es el mismo procedimiento siempre, cuando son periódicos. Abajo vamos a colocar 2 9, ¿sí? 9, 9 y un solo 0, ¿sí? Esto es un ejemplo rápido, ¿sí? No importa que estamos viendo acá, la idea es que entendamos el denominador. Por lo tanto, nos quedaría, restamos 293 sobre 90. Y ahí estaría entonces el ejemplo realizado. Esos serían 3 casos en los que nosotros nos vamos a encontrar a la hora de pasar decimales a fracción. Bueno, y para cerrar esta parte vamos a ver algunos ejemplos. El primero tenemos 2,3, es un número no periódico, un decimal no periódico, por lo tanto en este caso es la rayita de la división, recordemos que esto es la división, colocamos el número sin la coma arriba, 23, un 1, siempre en los no periódicos hay 1, y ceros de acuerdo a la cantidad de lugares que hayan después de la coma, en este caso hay uno solo, por lo tanto 23 décimos. Vamos al segundo ejemplo, 3724, en este caso es periódico, tiene la pancita, ¿sí? Vamos a colocar la rayita de división, vamos a poner el número sin la coma, 3724, y le vamos a restar 372. ¿Por qué 372?
porque es la parte que no es periódica, ¿sí? Todo lo demás. Y abajo vamos a colocar un 9, ¿sí? Tenemos solamente el 4 que es periódico, un solo 9. ¿Y cuántos ceros vamos a colocar? 2. ¿Por qué? Porque después de la coma, fíjense, tenemos al 7 y tenemos al 2. Dos lugares, por lo tanto, 900 sería, hay que ver el marcador, 900 sería el denominador. Vamos a restar, yo lo voy a hacer en cálculos auxiliares. Vamos a hacer 3724 menos 372. 24 menos 372. A ver cuánto nos va a quedar en el numerador. 4 menos 2 es 2. 2 menos 7 no se puede. Este va a quedar en 6. Este quedaría en 12. 12 menos 7 es 5. 6 menos 3 es 3. Y 3 queda solito. Por lo tanto, 3352 es el número que vamos a colocar en el numerador. Vamos a borrar el cálculo auxiliar. 3322 dividido 900, y ahí estaría terminado ese ejemplo. Tercer ejemplo, un poquito más sencillo también, periódico. En este caso es 23 arriba, le vamos a restar 2, que es lo no periódico. Y abajo vamos a colocar un solo 9. 23 menos 2 es 21, dividido en 9. Y el último ejemplo, 7,52, perdón. Vamos a colocar la línea de división, 752. Le vamos a restar 7. Y abajo vamos a colocar 2 9. Después de la coma hay dos periódicos. 9 y 9. Y ahora restamos 752 menos 7, que es 745, dividido 99. Y ahí estaría terminado entonces todos los ejemplos. Bueno, y para ir terminando el apartado vamos a ver cómo simplificar y cómo amplificar fracciones. Cuando nosotros simplificamos, que es lo que vamos a comenzar a ver, vamos a reducir el número, tanto en el numerador como en el denominador, pero la equivalencia de la fracción va a ser la misma. ¿Sí? Si yo hago 20 dividido 32 y divido el numerador y el denominador de la fracción más reducida posible, el resultado va a ser el mismo. Entonces, vamos a comenzar. Para poder simplificar el ejemplo, tengo que primero ver en estas reglas si yo puedo dividir por 2, por 3 o por 5. Lo recomendable es siempre intentar comenzar. Si puedo dividir por 2, si no se puede, pruebo dividir por 3, y si no se puede, pruebo dividir por 5. Recordando que debe cumplirse para el numerador y para el denominador. Entonces, yo voy a comenzar a intentar dividir por 2. Para que esto pase, tienen que ser números pares. El 20 es un número par, termina en 0. El 32 también es un número par. Recordemos que los números pares son los terminados en 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces, como puedo dividir por 2, lo voy a dividir arriba, dividido 2, 20 dividido 2 es 10, y abajo 32 dividido 2, que es 16. Bueno, ¿se puede seguir dividiendo? En este caso sí. Pruebo de vuelta si lo puedo dividir por 2. ¿El 10 es par? Sí. ¿El 16 es par? También. Por lo tanto, lo divido en dos partes. 10 dividido 2 nos quedaría 5. Y 16 dividido 2 nos quedaría 8. Ahora, ¿se puede seguir dividiendo? Probamos. Dividido por 2. ¿Es par el 5? No. El 8 sí. Como se tiene que cumplir tanto para el numerador como para el denominador, no se puede dividir por 2. Se puede dividir por 3 cuando la suma de los factores es múltiplo de 3. En este caso, bueno, 5 es el único factor que hay, así que no, porque 5 no está en la tabla del 3. Recordemos que los múltiplos son aquellos valores que están en la tabla, ¿sí? En este caso, la tabla del 3. Y 8 tampoco. Así que
esta fracción ya es irreducible, ¿sí? Y por lo tanto ya estaría simplificada. 20 sobre 32 lo achicamos a 5 octavos. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso 27 dividido 12, 27 doceavos, para simplificarlo. ¿Podemos dividir por 2? Probemos. 27 ya es impar, por lo tanto por 2 no podemos dividir. Vamos a ver si podemos dividir por 3. Entonces, sumamos los factores. 2 más 7 es 9. ¿Sí? Como 9 sí es múltiplo de 3, o sea, está en la tabla de 3, por lo tanto yo a 27 sí lo puedo dividir por 3. Ahora veamos si se puede el 12. 1 más 2 es 3, por lo tanto también se puede dividir por 3. 27 dividido 3 es 9. Y 12 dividido 3 es 4. En este caso, ya hay uno que es impar, ya hay uno que no está en la tabla del 3, no termina ni en 0 ni en 5, por lo tanto, esta fracción es irreducible, y fue un poquito más cortito, pero bueno, era un ejemplo para poder ver cómo dividir por 3. Y un tercer ejemplo es 55 dividido 30. No se puede dividir por 2 porque ya el numerador es impar, termina en 5, pero el denominador sí. Recordemos que se tiene que cumplir en los dos casos. No se puede dividir por 3 porque el 55 es 5 más 5 es 10 y 10 no está en la tabla del 3, por más que el de abajo sí se cumple. Y vamos a intentar dividir por 5. ¿Este termina en 5? Sí. Este termina en 5, no, pero termina en 0. Recordemos que tienen que terminar en 5 o en 0. Así que vamos a dividirlo por 5. 55 dividido 5 es 11. Y 30 dividido 5 es 6. Lo mismo, ya es irreducible porque no se cumple ninguno de los requisitos para poder dividir, ¿sí? Por lo tanto, estaría terminado, estaría simplificada la fracción. Bueno, y para terminar vamos a ver cómo se amplifica una fracción. En este caso no hay ninguna regla. La idea de amplificar es agrandar el número. Lo que generalmente se utiliza es la simplificación, que es lo más conveniente para poder trabajar, para poder operar. Pero bueno, en algunos casos se puede llegar a amplificar, puede llegar a ser conveniente. ¿Qué es amplificar? Es multiplicar. Si simplificar era dividir, amplificar va a ser multiplicar el numerador y el denominador, en este caso por el número que nosotros querramos o que nosotros se nos haga más conveniente para trabajar. Yo voy a elegir multiplicarlo o amplificarlo por 3, pero si amplifico por 3 arriba, amplifico por 3 abajo. Recordemos que tiene que ser una fracción equivalente. Entonces 2 por 3 es 6 y 3 por 3 es 9. Y la fracción es equivalente. Si yo hago 2 dividido 3 y hago 6 dividido 9, me va a dar lo mismo. Por eso siempre ponemos el igual. Yo quiero seguir amplificando. Voy a multiplicar por 2 arriba y multiplico obviamente por 2 abajo. Me quedaría 12 y 9 por 2, 18. Y es lo mismo. El resultado va a ser siempre el mismo. Así que bueno chicos, por el momento vamos a cerrar con esto. Un saludo a todos.